Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles a todos los que están ahí conectados y a los que van a ver esta reflexión posteriormente. Vamos a seguir con la serie que estamos desarrollando en este mes de diciembre. Quedan pocos días para que recordemos el nacimiento de Jesús. La Navidad, sin duda, es una fecha que es vista de manera distinta por cada persona. Para los cristianos representa el nacimiento del Salvador, que nació con el objetivo de morir por nuestros pecados en la cruz. Aún así, muchas veces el énfasis de esta fecha está en otras cosas, en los regalos, en el comercio, la publicidad, la comida de esa noche, el tiempo en familia, que como sabemos este año va a ser más complejo por la pandemia, pero independiente del significado que para cada uno tenga esta fecha, nadie queda indiferente a ella. También fue así en los tiempos bíblicos. El nacimiento de Jesús en Belén generó un fuerte impacto tanto entre quienes esperaban al Mesías y entre quienes no lo estaban esperando. Un conocido autor que describe muy bien lo que sucedió con el nacimiento de Jesús dice así, lo voy a citar: empieza una agitación tan pronto como nace Jesús. No ha dicho una palabra, no ha hecho un milagro, no ha proclamado una sola doctrina, pero cuando Jesús nació, al principio, mientras no se escucha nada más que llantos de un infante y no se ve nada más que la debilidad de un infante, aún su influencia sobre el mundo es manifiesta. Cuando Jesús nació, vinieron del oriente unos magos y así sucesivamente hay un poder infinito, incluso en un Salvador infantil. Precisamente vamos a reflexionar en esto hoy, analizando 3 reacciones distintas al nacimiento de Jesús. 3 reacciones distintas. Un recién nacido, indefenso, que aún no comienza su ministerio, pero que provocó ya una gran agitación esos días, como nos relata la Biblia. Reflexionar en estas reacciones al nacimiento de Jesús son importantes porque nos van a permitir también a nosotros evaluar nuestra vida actualmente. Nos vamos a centrar en el capítulo 2 del libro de Mateo, que nos cuenta estas 3 reacciones muy distintas al nacimiento de Jesús. Cada una de ellas tiene una aplicación para nuestra vida. Vamos a leer primero en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 6. Dice así, lo puedes seguir en pantalla: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vamos a analizar los personajes que nos presenta este capítulo. Primero, los magos, luego los principales sacerdotes y escribas, y finalmente vamos a ver la reacción de Herodes. Ahí está el orden, para que nadie se pierda: los magos, los sacerdotes y escribas, y finalmente Herodes. Veamos primero cómo reaccionaron estos magos que llegaron desde el oriente, como dice el pasaje. Lo primero que podemos extraer es que hicieron un gran esfuerzo por conocer a Jesús. Viajaron desde oriente, seguramente en caravana, atravesando zonas geográficas difíciles. Y en el versículo 2 hay 2 detalles muy interesantes: las expresiones, el lenguaje que utilizan frente a Herodes. Llegaron con una pregunta directa y muy llamativa: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es muy potente cómo los magos se refieren a Jesús. Inmediatamente le llaman rey de los judíos,
preguntan por este rey que ya saben que ha nacido. Es profundo esto, porque un rey nunca nace con esa condición. Al nacer son llamados príncipes y son recién herederos al trono. Hay muchos reyes en diversas monarquías que esperaron durante largos años para ser coronados como reyes. Incluso hay algunos herederos al trono que nunca se transformaron en reyes. Sin embargo, estos magos de Oriente, que ni siquiera habían visto personalmente a Jesús, no dudaron en reconocerlo como el rey de los judíos. Han hecho un esfuerzo grande por conocerlo, han viajado desde Oriente, pero no por curiosidad simplemente, no solo porque la estrella les pareció interesante, reconocen su autoridad, por eso no dudan en llamarlo rey. Además de eso, expresan públicamente a lo que han venido, cuál es el objetivo de su viaje. Hemos venido para adorarle, dicen. La reacción de los magos nos enseña que conocer a Jesús primero requiere un esfuerzo grande, un largo viaje, donde debemos tener claro quién es Él para poder realizarlo. Porque si sabemos quién es Él, sabremos reconocer públicamente, como los magos, que el objetivo de nuestro viaje en esta vida tiene por objetivo adorarle. Si en nuestro viaje por conocer a Jesús de pronto perdemos ese ánimo, esas ganas, que nos sucede habitualmente, debemos recordar, como los magos, quién es Él y cuál es el propósito de nuestras vidas. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. Sabían perfectamente quién era Jesús. Se saltaron todas las jerarquías. No les importó que al frente estuviera Herodes. La disposición de su corazón era conocerlo, reconocerlo como rey y adorarlo. Vamos con la segunda reacción al nacimiento de Jesús, según este pasaje. Herodes lo vamos a dejar para el último, pero dice ahí que este rey terrenal, Herodes, se turbó cuando le preguntaron por el rey de los judíos. Y por eso convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es realmente sorprendente la respuesta de los sacerdotes y escribas. Estudiosos de las Escrituras, sabían perfectamente lo que estaba pasando. Consultados por Herodes, dieron cuenta de ese conocimiento. En Belén de Judea nacería el Cristo, porque así está escrito por el profeta. Pero este conocimiento no fue suficiente para transformar sus vidas. Ellos no tenían interés en conocer a Jesús, no se desplazaron, no iban a adorarle como los magos. Tenían un conocimiento teórico de las Escrituras, sabían de Jesús, pero no se interesaron en conocerlo personalmente. Al contrario, pusieron ese conocimiento al servicio de un rey terrenal de aquella época, y ese conocimiento finalmente sirvió para un plan que intentó atentar contra la vida y el mensaje de Jesús. La reacción de los sacerdotes y escribas nos enseña que el conocimiento teórico sobre Jesús no sirve de nada si nuestro corazón no es transformado, no es movido a la acción y nuestro deseo profundo es conocerlo. El propio Jesús, en medio de su ministerio, se enfrentó, como sabemos, a los principales sacerdotes, a quienes criticó y encaró duramente por esta religiosidad. Quizás nosotros también manejamos mucha información sobre Jesús. Hemos leído la Biblia, hemos estudiado la Biblia, pero si la vida de Jesús no nos moviliza, no se demuestra en nuestro día a día, probablemente estemos reaccionando también como estos sacerdotes y escribas que se limitaron solamente a usar ese conocimiento y repetirlo,
pero sin transformar realmente sus vidas. Ya vimos dos reacciones al nacimiento de Jesús. Primero, los magos, que se esforzaron por conocer a Jesús porque sabían quién era Él, lo reconocieron como rey y definieron que el objetivo de este largo viaje sería adorarle. Segundo, los sacerdotes y escribas, quienes tenían un conocimiento teórico sobre Jesús, pero no se interesaron genuinamente por conocerle. Vamos ahora al tercero y último, el rey Herodes, quien sostiene este diálogo con los magos. Dice la Biblia que se turbó y convocó a los sacerdotes, como vimos, que le dieron una respuesta acertada de lo que estaba pasando. A la reacción de Herodes, el capítulo de Mateo dedica un pasaje entero, un dramático plan que lleva por nombre la matanza de los niños. Leamos el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores. Como vemos, según este versículo, Herodes se sintió amenazado. Era un hombre que tenía muchísimo amor al poder y a sí mismo, y estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerlo. Se transformó además en un tirano porque utilizó la violencia para perpetuarse en el mando, una matanza de todos los menores en Belén y sus alrededores. Una reacción totalmente desproporcionada. Se turbó, se volvió loco. Imagínense el despliegue que montó Herodes, los recursos humanos y materiales que ejecutó para acabar con el nuevo rey de los judíos. A través de la reacción de Herodes, la Biblia nos enseña las dificultades entre las que siempre nace Jesús. Jesús y su mensaje desde el nacimiento hasta la cruz enfrentará oposición. Primero Herodes, los fariseos, luego Judas, el Sanedrín, la cruz, la pesada cruz, y así los evangelios relatan la oposición a Jesús. Pero todo el despliegue de Herodes en Belén y sus alrededores, la maldad de su corazón, no fue capaz de acabar con la vida y el mensaje de Jesús. El nacimiento de Jesús en Belén enfrentó oposición desde el primer minuto, y el nacimiento y desarrollo de Jesús en nuestras vidas también enfrentará oposición. Cuando Jesús nace en nuestros corazones y busca desarrollarse, que nuestra fe crezca, siempre recibirá ataques. Las dificultades de la vida, las tristezas, los conflictos familiares, la salud, la falta de trabajo, de recursos, la ansiedad, el estrés, la pandemia son ataques a nuestra fe. Buscan que Jesús no crezca y se desarrolle en nuestros corazones. Esa noche en Belén y el relato de los evangelios hasta la resurrección nos muestran que Jesús se impuso a toda circunstancia adversa. Que Dios nos ayude a identificar a esos Herodes de nuestra vida espiritual, que no quieren que Jesús nazca, que no quieren que Jesús crezca en nuestros corazones. Es cierto, la reacción de Herodes fue muy potente, pero no logró impedir que Jesús y su mensaje llegaran hasta nuestros días. Ya tenemos las 3 reacciones muy distintas al nacimiento de Jesús según Mateo 2, los magos, los sacerdotes y finalmente Herodes. Cada una de ellas nos enseña algo y nos permite reflexionar en cómo nosotros estamos reaccionando ante el nacimiento y la vida de Jesús. Es fácil creer que nuestra reacción se parece a la de los magos, pero muchas veces no estamos dispuestos a esforzarnos, a hacer un largo viaje para conocer a Jesús. Si esto pasa es porque no le estamos reconociendo como un verdadero rey en nuestras vidas. Los magos tenían muy claro este concepto, era el rey de los judíos y por eso no dudaron en decírselo con esas palabras al propio Herodes, aunque se enojara.
Si no somos capaces de esforzarnos en conocer a Jesús, es porque no es el Rey de nuestra vida. Hay otras cosas que disputan ese trono y difícilmente podremos hacer que el propósito de nuestra vida sea adorarle. Nuestra reacción también muchas veces se parece a la de estos sacerdotes y escribas. Jesús termina siendo un conocimiento teórico, pero no se refleja en ninguna acción concreta. Finalmente debemos ser conscientes que así como Herodes quiso acabar con el nacimiento de Jesús en Belén, el nacimiento y crecimiento de Jesús en nuestras vidas también traerá oposición. La buena noticia es que el mensaje de salvación de Jesús nunca ha podido ser detenido. Herodes no pudo, y esos Herodes de nuestra vida que hacen que nuestra fe muchas veces flaquee, también algún día acabarán. Quedan pocos días para Navidad y pidamos al Señor que sea un tiempo de reflexión en medio de días difíciles, diferentes, inéditos por la pandemia, y que podamos pedir al Señor que nos ayude a reaccionar adecuadamente al nacimiento de Jesús y que eso se vea reflejado en nuestros corazones. Aprovecho de enviarles un abrazo grande, que pasen unas bonitas fiestas de fin de año y que el Señor les bendiga.